Biblia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en Uniminuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Aquí estamos con ustedes para dar inicio a este espacio maravilloso de Biblia y comunidad. Un espacio que nos permite acercarnos a la palabra maravillosa de Dios y a toda su enseñanza para nuestro crecimiento, para nuestra mayor fe, para nuestra mayor esperanza y para una mayor comprensión de vida cristiana. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo con el profesor Milton Martínez. Él es profesor de Antiguo Testamento del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano IBPL. A propósito, este programa de Biblia y Comunidad precisamente es una extensión del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano IBPL y pues tenemos el gusto de disfrutarlo aquí a través de emisora Minuto de Dios. Profesor Milton Martínez, un abrazo. Juanito, muy buenas tardes, qué alegría encontrarnos nuevamente en nuestro programa Biblia y Comunidad, y un saludo muy especial y muy afectuoso a todos nuestros oyentes. Profesor, pues muchas gracias, vamos a entrar en materia. Hemos venido avanzando en particular en este espacio de Biblia y Comunidad en los días jueves en el libro de los Números, el libro del Antiguo Testamento. Y hoy, pues, no va a ser la excepción y vamos a compartir el texto del capítulo 11, versículos 25 al 30, para que ustedes, queridos oyentes, si lo desean, también pueden ubicarse en esta cita bíblica. Recuerden, libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 30. Profesor, damos inicio con la lectura del texto para que podamos Vamos de una vez al texto. Contexto. Muy bien. Bueno, ya todos ubicados, así como estamos nosotros aquí en el texto, pues vamos a compartirlo para que ustedes lo puedan escuchar y hacer el seguimiento también en sus respectivas Biblias. Entonces, el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo: Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó: ¿Ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo, y todos fueran profetas. Entonces Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, profesor, qué texto tan maravilloso este. Como hemos dicho al comienzo, estamos avanzando el libro de los Números y hoy con este fragmento en el capítulo 11, versículos 25 al 30. Adelante, profesor.
Muy bien, para acercarnos al texto que nos corresponde hoy, vamos a comenzar haciéndolo desde dos antecedentes que no podemos dejar de citar. Un primer antecedente para el tema del estudio del texto es que recordemos que vamos estudiando el libro de manera sistemática, es decir, vamos capítulo a capítulo. La semana pasada nos correspondía el capítulo número 11, es el mismo capítulo que estamos hoy. El capítulo tiene 35 versículos y cuando introducíamos el texto la semana pasada, advertíamos que hay tres grandes temas en este texto que debían ser resaltados. Primer tema fue el tema en el que nos concentramos la semana pasada, el problema de la queja, donde abordamos la situación que el pueblo está viviendo y cómo el pueblo se queja y veíamos cómo la queja se convierte en un potencial negativo terriblemente destructivo para el pueblo hebreo. Trabajamos el tema la semana pasada, pero decíamos que hay otros dos temas allí muy interesantes y propusimos que al hacer la lectura de los 35 versículos del capítulo 11 del libro de Números, dejaríamos como en receso, en remojo, los versículos del 25 al 30 que acabamos de leer para abordar un segundo tema que era el tema de la profecía. Pero decíamos que junto con estos dos grandes temas tenemos también el tema del milagro, que no era el tema en el que nos ocuparíamos abiertamente, sino que lo relacionaríamos con los dos casos o los dos temas que íbamos a ver. Hace 8 días hablamos de la queja y hoy nos corresponde entonces hablar de la profecía. Ese es el primer antecedente que menciono que vale la pena que tengamos presente para nuestro acercamiento al texto. Y el segundo antecedente que quiero citar ya corresponde al antecedente propio de la narrativa del texto, lo que el texto nos está narrando. Para llegar a los versículos 25 al 30, no podemos llegar así, de lleno. Es un texto que es bastante inquietante. Los que leen esto es muy común, es muy convencional, la gente haciendo la pregunta sobre estos 70 ancianos que profetizaron allá en el tiempo de Moisés. Y profetizaban y entonces viene la pregunta y se les menciona dentro de el listado de los profetas, porque si profetizaron pues son profetas. Y entonces va a haber siempre la inquietud con estos personajes, pero para poder abordar y para poder llegar al punto donde estamos, a donde vamos a llegar, donde nos estamos enfocando hoy, tenemos que tomar ese antecedente de lo que el texto nos está narrando. La semana pasada nos enfocamos en la queja. Hoy no quiero hacer el énfasis en la queja, pero sí debemos ir a mostrar qué es lo que está pasando en el texto. Debemos mirarlo. ¿Y qué es lo que está pasando en el texto? Dos cosas fundamentalmente hay acá. Uno, la queja en términos generales que el pueblo está haciendo. Recordemos que el pueblo ha salido de Egipto. Mencionamos la semana pasada, duraron 2 años en el Sinaí y solo faltaron unos pocos días después de que salieron del Sinaí y comenzaron a quejarse. ¿De qué se quejaban? No tenemos alimento, no tenemos agua, todo era un tema de queja. Que curiosamente decíamos la semana pasada, en realidad sí tienen, en este momento de la narrativa, tienen alimento. Lo que pasa es que se cansaron del maná, todo el tiempo maná y entonces están cansados de maná, pero tenían alimento. Pero bien, el pueblo se está quejando por eso. Entonces, primer elemento para tener en cuenta aquí en el texto. Y el segundo es el que va a dar la entrada al tema de los varones que profetizan. ¿Qué es lo que da la entrada a estos 70 varones? Lo que le da la entrada es digámoslo, tienes en esos términos también, la queja que Moisés le plantea a Dios. Porque en últimas, Moisés termina también de alguna forma presentándole una queja a Dios. Bueno, en realidad lo distinguíamos la semana pasada, las dos formas de queja que nos muestra el texto. Una es la queja del pueblo, donde la figura que usábamos era levantando su puño contra Dios y diciéndole: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no tenemos? Y demás. Y otra es la manera de Moisés,
que en realidad Moisés no viene a levantar su puño contra Dios, sino viene a buscar refugio en Dios y muestra su desespero, su angustia frente a una responsabilidad que tiene y una responsabilidad que, vamos a decirlo de esta manera, le está quedando grande a Moisés. Sí, lo podríamos decir de esta manera, una responsabilidad muy fuerte que a Moisés le está quedando bastante grande. Juanito, ¿por qué no me ayudas con el versículo 17, que es atrás y nos va a ayudar a entender lo que está pasando aquí? 11:17. Versículo 17. Yo bajaré y hablaré allí contigo, y tomaré una parte del espíritu que tú tienes, y se la daré a ellos, para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo, y así no estarás solo. Ajá, ahí está. Dios le está hablando a Moisés. ¿Por qué le está hablando? Porque Moisés le ha dicho, Señor, esta carga es demasiado pesada para mí, versículo 14. No puedo, no soporto, yo no soy capaz, no puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Entonces, frente a esa queja, pero que aclarábamos, la forma de la queja de Moisés es que viene ante Dios a buscar en él refugio. Entonces Dios desciende y le dice a Moisés, toma contigo 70 varones y yo pondré del espíritu que hay en ti, lo pondré en ellos para que tú no tengas que llevar la carga solo. Bien, este contexto es vital para que podamos entrar a comprender lo que ocurre en los versículos 25 al 30. Ya en el versículo 25, en el 17, Dios anuncia lo que hará. Dios anticipa a Moisés, voy a bajar y escoge los 70 varones y demás. Pero en el versículo 25, entonces ya se ejecuta esa acción que Dios había anunciado. El Señor le responde a Moisés con un acto. Baja Dios y habla. Dice el texto, Dios habló. Un tema que es muy interesante, que he insistido mucho de tiempo atrás, y es el tema del Dios que habla, ¿no? Que se comunica, y un pueblo que puede escuchar la voz de Dios. Luego dice, tomó algo del espíritu que había en ellos, parte del espíritu, y se lo dio, de que había, perdón, en ellos no, sino en Moisés, que había en él, en Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Ahora, el punto clave del texto es que profetizaron. Dice que el espíritu reposó sobre ellos y se pusieron a profetizar. Y luego nos narra el texto de un muchacho que viene a Moisés todo angustiado a decirle, Moisés, hay otros hombres que están profetizando. Y entonces Moisés dice, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bien, ¿cuál es el problema para nosotros hoy? ¿Cuál es? El uso del concepto profetizar. Hemos llamado al programa de hoy, nuestro tema lo hemos titulado Profecía del Camino o Profecía en el Camino. La profecía del camino. La llamamos del camino porque, bueno, ya conocemos el texto, ya conocemos la narrativa. Este pueblo viene por el camino, están caminando y en medio de su caminar se presenta esta situación. Resulta que el texto aquí no nos dice propiamente que Moisés está profetizando. No lo dice de manera directa, lo dice de una manera indirecta. Cuando el joven viene a quejarse con Moisés y le dice, Moisés, mira, están profetizando, prohíbeles esto. Y entonces Moisés dice, ¿es que acaso estás sintiendo celo por mí? Lo que muestra que hay un celo, de que hay una imagen, una figura que Moisés ha ganado, que ha logrado como profeta del pueblo. Y entonces hay la preocupación del joven de que otras personas están, por así decirlo, usurpando ese lugar, usurpando esa condición, esa posición, ese estatus de Moisés. Pero
¿qué es lo que ocurre aquí en el texto? El primer problema que vamos a abordar nosotros para comprender el problema del texto, otra vez, es el uso de la palabra profetizar. Profetizar. Algo que tiene que quedar claro para nosotros es que lo hemos insistido ya en varias ocasiones, los textos bíblicos, aunque se trate de textos muy tempranos, como el texto de Números, que sería un texto, un texto no, sino un acontecimiento muy temprano, es decir, muy lejos en la historia, ¿no? Muy allá, hace muchísimos años, el texto como tal, lo que estamos leyendo hoy, es un producto literario de mucho tiempo después, lo que conduce al concepto de profecía. Es decir, la palabra profetizar es una palabra propia de la época en que el texto está escrito, no necesariamente de la época en que ocurrió el acontecimiento. ¿Qué es la profecía? La profecía, que ciertamente por muchas circunstancias en nuestros contextos se ha desdibujado, es tomada sencillamente como, podemos ponerlo de esta manera, la adivinación del futuro. Bueno, para algunos casos, adivinar el futuro, para otros casos puede ser el presente, pero algo que está oculto. Entonces yo, por ejemplo, sé qué es lo que usted tiene entre el bolsillo. Entonces, si se trata de una persona secular, llamamos es un mago, un adivino. Pero si se trata de algo relacionado con el tema espiritual, entonces le vamos a llamar profeta. Este es profeta. Y lo asociamos, por ejemplo, con el caso de Jesús, cuando dice, si es que 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Ay, ¿y usted cómo supo eso? Ay, usted es profeta. Sí, es el sinónimo de adivino en los términos seculares. Sin embargo, cuando vamos a la realidad del Antiguo Testamento y el contexto de la palabra profecía, nada tiene que ver con adivinación. No es con descubrir esas cosas que están ocultas, ya sea del futuro o ya sea del presente. Existen dos términos hebreos que son muy importantes dentro de esta comprensión. Los hebreos utilizaban la expresión Naví, que es la que vamos a traducir al griego como profetés, y de ahí viene la palabra profeta, y otro es la palabra Roé. En el hebreo, Roé, que vamos a traducir al griego como blepón, que lo traduciríamos al español como vidente o adivino. Es decir, hay dos oficios, dos actividades, dos eventos diferentes dentro de los personajes del Antiguo Testamento. El Naví y el Roé. Es decir, el profeta propiamente dicho y el vidente. Ahora, siendo que son dos oficios, llamémoslo así, diferentes, podría darse la casualidad de que algún personaje en algún momento determinado ejerciera uno u otro de los oficios. Es decir, en un momento determinado un personaje podría ser profeta, pero en otro momento era vidente. Pero cuando era vidente, era vidente. Cuando era profeta y punto. Es decir, profeta no es lo mismo que ser vidente. Es diferente. Cuando vamos, por ejemplo, a los libros proféticos que conocemos nosotros, desde Isaías hasta Malaquías, todo ese recorrido de los profetas, lo que nos vamos a encontrar no es necesariamente con hombres que adivinaban futuros o cosas ocultas, aunque eventualmente alguno de ellos lo hubiera podido hacer. De lo que hablamos es de hombres que estaban exhortando al pueblo. Exhortando al pueblo. Exhortación es una palabra que podemos traducir también como animación. Es decir, exhortar es animar. O si queremos dejarlo de una manera mucho más simple, digamos, hablar. El profeta es alguien que le habla al pueblo. Ese es el profeta, el que le habla al pueblo.
Claro, es una manera muy simple la que estamos presentando. Profeta el que le habla al pueblo, entonces ahora diríamos, no, entonces hay demasiados profetas, hay muchos profetas, y profeta es un locutor, y profeta es, de ya Juanita está aquí muy emocionado, muy entusiasmado, ya, ¿no? Sí, claro, pero es que hay una diferencia. Cuando hablamos de profeta, el que le habla al pueblo, estamos hablando de alguien que le habla al pueblo. Número uno, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Pero hablar en nombre de Dios no es sencillamente porque me tomo la atribución, es porque Dios lo envió. ¿Sí? Dios lo envía y entonces Él va y habla en nombre de Dios. Pero lo segundo, lo que va a hablar en nombre de Dios es una palabra de exhortación, de ánimo. Y es una exhortación fundamentada en lo que Dios ha hablado. Es decir, ya hay una revelación de Dios. Y con base en esa revelación de Dios, el profeta habla lo que ya está. No es lo que el profeta intuye, pero lo que está. Vamos a hacer un pequeño alto en este momento. Está interesantísimo todo este descubrir a través de este texto que hemos compartido en la tarde de hoy. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para continuar con este maravilloso texto del libro de los números. Para aquellos que van llegando a la sintonía en este momento, libro de los números, capítulo 11, versículos 25 al 30. Hola Mauro, no nos veíamos desde la graduación. ¿Qué estás haciendo? Hola Jen, ¿sabes una cosa? Yo me dediqué a liderar proyectos pastorales y agradezco a Uniminuto porque pude culminar mis estudios de ciencias bíblicas. Claro, el programa te ofrece un conocimiento integral de la Sagrada Escritura. El programa de Ciencias Bíblicas es acreditado de alta calidad en Bogotá. Inscríbete ya al 315-348-9967. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura. Permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. De regreso esta tarde en su programa Biblia y Comunidad, hemos venido trabajando hoy en esta continuidad del estudio del libro de los números en el capítulo 11, esos 5 versículos que habíamos dejado pendientes en la semana pasada. Esos versículos que nos identifican también una labor profética que desarrollaron algunos ancianos también dentro del pueblo, que fueron designados también por Moisés y que en medio de las circunstancias que el pueblo vivía en el caminar en el desierto, pues también fueron, digamos, dados por Dios a Moisés ante la queja que Moisés le coloca. Y ya finalizando en la primera parte, veíamos o estábamos hablando y Milton nos estaba explicando un poco sobre qué es ese tema o qué es profetizar y cuáles son un poco como esas características de la acción de profetizar. Milton, no sé si me quedé corta. Y nos quedamos siempre cortos cuando hablamos de la palabra. Lo decimos cada 8 días, no se nos acaba el tiempo y no pudimos ir más allá. A hacer todo. Pero bueno, continuamos, estamos frente a la gran interrogante y es, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó en términos de esa expresión que estos 70 ancianos profetizaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando uno lo lee entonces, desde el paradigma que estábamos citando hace un momento, de que el profeta es el que adivina, que el profeta es el que le dice a usted que se comió esta mañana, ¿sí? Cuando vemos, cuando nos acercamos de este paradigma, entonces claro, empiezan a surgir las preguntas, ¿y qué fue lo que esos 70 ancianos hicieron? ¿Qué fue lo que le dieron al pueblo? ¿Les dijeron quiénes iban a morir ese día? ¿O les dijeron cuánto tiempo se iban a demorar en el desierto? ¿O les vaticinaron quién se moría el día mañana? ¿Qué fue lo que hicieron? Interesante
que justo el texto no entra en detalle. Dice, y descendieron y profetizaron. Y listo, y ya, no más. Y después dice que 2 personajes estaban profetizando también en el campamento. Y entonces es allí cuando surge la gran inquietud, porque un joven que después nos lo identifica con Josué, ven que Eldad y Medad están profetizando. Y entonces hay esa preocupación. Pero no dice qué fue lo que dijeron. Y entonces nos deja ahí como perdidos. Bueno. O con la curiosidad, más bien. Con la curiosidad, nos deja ahí, eso es mejor. Con la incertidumbre de saber qué fue lo que con el realmente... deseo de profundizar. Exactamente. Muy bien. Entonces profundicemos en lo que está haciendo. Hagamos. Volvemos a ese contexto que estábamos mencionando. Moisés se queja y fundamentalmente lo que le dice a Dios es: Dios, yo no puedo. No puedo solo. Este pueblo me pide, este pueblo me demanda, este pueblo quiere. Y es una carga supremamente grande para mí. Yo no puedo, Señor, con esa carga. No la puedo soportar. Y entonces Dios le dice: listo, escógete 70 varones porque yo voy a hacer algo especial para que ellos te apoyen. Luego, partamos de allí. La presencia de los 70 ancianos, llamémoslos 70 profetas, si se quiere, porque profetizaron, son profetas. La presencia es la solución que Dios presenta a una queja que tiene Moisés. Y la queja es: el pueblo es demasiado grande. En el relato habla de 600,000 de a pie. Es decir, sin contar los niños. No me quiero imaginar esa cantidad de adolescentes ahí fregando la vida también a Moisés. 600,000 de a pie. Moisés dice: yo no puedo con esto. ¿Y cuándo es que Moisés se da cuenta que no puede con ellos? Cuando el pueblo empieza a quejarse. Cuando el pueblo empieza a demandar, vamos a usar el término que nos corresponde aquí, cuando el pueblo empieza a demandar el pastoreo de Moisés. Moisés era el pastor. Pastoréenos, Moisés. Las quejas, todo lo que trabajamos la semana pasada y que hemos trabajado ya y que se seguirá trabajando, demandaba un pastor que estuviera frente a ese pueblo. Moisés dice: yo no puedo, yo soy capaz. Con esa cantidad de ti, yo no soy capaz. Entonces el Señor le dice: escoge 70 varones. ¿Para qué los escogió? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Adivinar qué iban a comer el día de mañana? No. ¿Adivinar qué estaba pasando en África en este momento? ¿O a qué horas caería el meteorito? No. La necesidad es el pastoreo. Y escoge 70 ancianos para que te ayuden. Ahora hay una expresión también muy interesante en el texto. Y es que dice el Señor, lo anticipó: escoge 70 varones a los cuales yo les daré parte del espíritu que hay en ti. Ese espíritu del que habla aquí, que muy claramente en todo el texto de número 11 no lo relaciona con el espíritu de Dios. Nunca dice el espíritu de Dios. Dice el espíritu que hay en ti. ¿A qué se refiere el espíritu que hay en ti? Tu espíritu. Tu espíritu. Lo que está hablando aquí es de la actitud de Moisés frente al reto que tuvo de liberar al pueblo de Egipto, el reto que tiene de trasladar al pueblo a través del desierto y el tremendo reto que tiene de conquistar la tierra prometida. Hay 2 momentos muy paralelos a lo que está pasando aquí, y son: uno, el caso de Daniel, y otro, el caso de Josué, contemporáneo o sucesor de Moisés. Empecemos por el caso de Daniel. Cuando la esposa de Belsasar fue aquel rey que vio un dedo en la pared escribiendo unas palabras allá todas raras, el rey se asusta
y la mujer le dice, hay un hombre en tu reino, oh rey, que posee un espíritu superior. Un espíritu superior. Daniel era un tipo con un espíritu superior al de los demás sátrapas. Claro que siendo un hombre de Dios, esto está relacionado con el Espíritu de Dios, pero el espíritu que se relata aquí es la actitud de Daniel, la forma, el pensamiento, su acción, su actuar. Luego, en el caso de Josué, sucesor de Moisés, ya cuando Moisés va llegando a la tierra prometida, envía 12 espías, uno de cada tribu, entre esos a Josué y Caleb. Regresan los 12 hombres a darle el reporte a Moisés de lo que encontraron. Y 10 espías, 10 de ellos, no Josué ni Caleb, sino los otros 10, le dicen a Moisés, no, Moisés, terrible, terrible. Eso es una tierra, expresión literal, que traga a sus moradores. Son unos hombres grandototes, gigantes, armados hasta los dientes. El espíritu de esos 10 profetas, de esos 10 espías, perdón, se va a describir claramente con la última expresión que ellos usan con Moisés. Le dicen Moisés, ellos nos miraban a nosotros como si nosotros fuéramos langostas. Y es que así éramos, como langostas. En el texto bíblico dice langostas. Entonces permítanme, Ivonne, Juanito, actualizar el texto para que entendamos el espíritu de los 10 espías. Actualicémoslo, pónganlo en términos nuestros. ¿Qué fue lo que los 10 espías le dijeron a Moisés? Moisés, esos son hombres grandototes, poderosos, buenos peleadores. Nosotros frente a ellos somos cucarachas. Entonces somos unas cucarachas delante de ellos. Nada. Unos bichitos. Bichitos, insectos. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. La actitud. La actitud que ellos están teniendo. ¿Qué está pasando en el pueblo? La actitud del pueblo es una actitud derrotista. Totalmente derrotados. Y encontramos a un Moisés que sabe que enfrentó una tarea, sacar al pueblo, está enfrentando la tarea de pastorear al pueblo a través del desierto y tiene que enfrentar, porque ahí Moisés todavía no es consciente que él se va a morir. Moisés está convencido que él va a ir a conquistar la tierra él mismo. Entonces él tiene esa gran responsabilidad. Yo me pregunto cómo un líder trabaja con 600,000, no contemos los demás, cómo un líder trabaja con 600,000 personas con ese espíritu. ¿Cómo trabaja? Con un espíritu derrotista, un espíritu esclavista, un espíritu de langosta, una mentalidad de cucaracha. ¿Cómo se trabaja con gente así? ¿Cómo? Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, tranquilo. Escoge 70 varones en los que pondré de tu mismo espíritu. Es decir, escoge 70 varones en los cuales yo voy a entrar a intervenir, y entonces ahora aparece el milagro acá, para que ellos cambien de actitud. ¿Qué pasó? El texto no nos lo cuenta y aquí nos podríamos sentarnos a especular todo lo que ustedes quieran sobre qué fue lo que Dios hizo. No nos importa. Algo hizo Dios con estos hombres que los hizo cambiar de actitud. La tarea de ellos era ayudarle a Moisés a pastorear el pueblo. Y dice que entonces aparecieron estos hombres y Dios transformó su espíritu. Dios les dio un espíritu diferente. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo es eso? Juanito me decía ahorita fuera de micrófonos, si Moisés le hubiera dicho a los ancianos, los presenta delante del pueblo y dice, miren señores, estos 70 varones me van a empezar a ayudar a ir adelante, no sé qué, le hubiera evitado los dolores de cabeza a Josué y al mismo Moisés. No pasó así. ¿Cómo fue que pasó? Estos hombres, Moisés los reúne, Dios, algo pasa, algo, no sé, ¿qué pasó? No sé. Pero su espíritu se ha transformado y comenzaron a profetizar. ¿Qué fue lo que hicieron?
¿Qué hablábamos anteriormente? A exhortar al pueblo, a animar al pueblo, a romperle esos paradigmas negativistas, derrotistas, ese espíritu de cucaracha que tenían, y empiezan a animar al pueblo. Algo que vamos a ver a través de los 40 años en el desierto es que este pueblo nunca fue capaz de desprenderse de ese espíritu esclavista con el que salieron de Egipto, porque eso es lo que les asiste a ellos. Recuerda, ya habíamos leído, ay no, volvámonos a Egipto porque nos daban toneladas de carne. ¿Te acuerdas que hablábamos? Sí, hace 8 días hablamos de la cantidad de carne que comían en Egipto. Sí, cuando comían calado con aguapanela y no, es la carne. Porque una mentalidad esclavista, querer volver al pasado. Una mentalidad esclavista, a mí no me llamen a conquistar. Es que eran 400 años de esclavitud, por Dios. El papá, el abuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo habían sido esclavos. Llame usted a un esclavo a conquistar. Llame usted a un esclavo a decirle que a partir de ahora usted tiene que trabajar para ganarse el pan. Dile a un esclavo para decirle ahora que usted tiene que caminar. No, es que a ellos les traían la paja, les traían el barro y simplemente ellos estaban acostumbrados a hacer 1000 ladrillos diarios y punto, y se acabó. Ya, ese es mi trabajo. De aquí para allá no paso. No, ustedes ahora tienen que conquistar. Ser conquistador obliga a acabar con esa mentalidad esclavista. Y el pueblo no pudo, ¿no? Eso permaneció con el pueblo. Pero 70 hombres sí lograron romper esa mentalidad. Cambió su espíritu. Y empezaron a profetizar, a animar al pueblo, a levantar ese espíritu caído del pueblo. Podemos decir que ese profetizar también es ayudar al pueblo a cambiar su forma de pensar, de verse, Claro. de encontrarse con ellos mismos, con la realidad y también la misión que Dios les había encomendado, ¿no? Por es supuesto. Un poco el transformar esa mentalidad de, bueno, a la que venían acostumbrados. No podemos decir que fuese buena o mala, ¿cierto? Sino era, digamos, como su estilo de vida, y eso también motivara eso, un cambio de vida. Cuando Josué viene y se queja donde Moisés y le dice, Moisés, mira lo que están haciendo, prohíbeles eso. ¿Qué responde Moisés lo que tú estás diciendo? Ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá tuviéramos un pueblo cuyo espíritu sea constructivo, sea de ánimo, sea de conquista. Es lo que va a decir, mira, el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Dice que constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Dice, claro, es una tarea de perfeccionamiento del pueblo. Ahora bien, aquí hay un problema serio que nos puede llevar a confundirnos y a caer en errores gravísimos. Y hace un momento lo mencionábamos también, Juanito, respecto a la tarea del profeta como un portavoz de la voz de Dios. De la voz de Dios. No de lo que hay en su corazón. Jeremías es un profeta justamente que ataca y les llama falsos profetas a los que hablan lo que está en su corazón. Mira, es que una cosa es lo que yo pueda desear para ti, Ivonne. Las mejores cosas del mundo. Yo sé que sí. Deseo lo mejor para ti, Ivonne. Lo deseo, eso está en mi corazón. Y eso no es problema que yo lo sienta. No es problema que yo te lo manifieste a ti. Ivonne, te deseo esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema? Cuando, como mis deseos son sanos, son buenos, son interesantes y seguramente a ti te van a gustar mucho, entonces vengo y te digo, oh Ivonne, así dice el Señor para ti. Un momentico. ¿Cuál Señor? ¿De qué cuento? ¿Cómo a qué hora Dios le dijo a usted que que lo estaba cogiendo usted mensajero para decirle algo a Ivonne? ¿Cómo a qué horas? Una cosa es lo que yo desee, el bien para el otro. Y otra cosa es lo que Dios ha hablado. Y ojo, porque en ese orden de ideas, Dios muchas veces
no habló prosperidad y conquista, sino derrota y juicio. Ahí nos vamos a distinguir la diferencia del profeta. Que cuando Dios anunció juicio, ellos anunciaron juicio. Y cuando Dios anunció restauración, ellos anunciaron restauración. Luego, el anuncio del profeta, el ánimo del profeta, la exhortación del profeta, es una palabra de ánimo, pero fundamentada en lo que Dios ha hablado. Por eso Jeremías lo va a definir a esos falsos profetas cuando dice, hablan lo que está en su propio corazón y ni siquiera han pasado tiempo a solas con Dios. Ni siquiera han pasado tiempo a solas con Dios. ¿Cómo se atreven a decir Dios ha hablado? ¿Cómo? Por lo tanto, lo que los profetas, 70 ancianos, están haciendo acá es ayudarle a la labor pastoral de Moisés sobre un pueblo rebelde, terco, testarudo, pero además desanimado, derrotista y metidos en sus propios problemas. Imagínense, lo veíamos la semana pasada, que el problema era, nos morimos de hambre cuando tenían maná. Derrotistas totalmente, que no eran capaces de ver más allá, lo decíamos la vez pasada. La queja no nos permite ver más allá, ¿no? Esa es la tarea de los profetas. Pero es una tarea que es donde entra Dios a jugar acá. Porque no es un espíritu positivista. Ojo, aquí no estamos hablando del positivismo de la nueva era. Aquí no venimos a decirle a nuestros oyentes, levántense positivos todos los días, declaren prosperidad y declaren que les va a ir bien y levántense diciendo que hoy va a ser un día provechoso y que todo va a salir bien porque yo soy un hombre muy positivo. No. Aquí no estamos hablando de positivismo humanista. No estamos hablando de actitud positiva. Sí, no es actitud positiva, nada de eso. Aquí estamos hablando de coherencia con la palabra de Dios. Conocer la palabra para exhortar al pueblo, tomando como base la palabra, lo que Dios ha hablado. Ese es el profetismo. Y ese fue el profetismo que ejercieron estos 70 varones, ayudándole en la labor de Moisés, y un Moisés diciendo, ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá todo el pueblo se identificara con el proyecto de Dios, con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, lo conocieran, lo profundizaran, lo encarnaran, y de esa manera el pueblo se levantaría lleno de ánimo y serían unos grandes conquistadores de la tarea que Dios les había mandado a hacer. Y creo que esto también implica, Milton, el hecho de poder hacer un ejercicio de conocimiento profundo, creo que de la ley. O sea, pues si bien el texto nos lo presenta como que Dios transformó su espíritu, ¿cierto? Pero pues también tiene que haber un proceso de conocimiento, un ejercicio muy profundo del conocimiento de ese proyecto de Dios que les permite a través de, lo vería yo hoy como un don del entendimiento, ¿cierto? Un don de sabiduría para poder comprender y analizar todas esas realidades que estaba viviendo el pueblo a la luz de un proyecto, y específicamente el proyecto de Yahvé que les estaba mostrando no solamente cosas positivas, ¿cierto? O sea, como un camino de flores, de un jardín muy, muy hermoso, sino que es un camino duro que deben ellos también entender y comprender el accionar de Dios en la vida de ese pueblo que va en camino, de ese caminar del pueblo, y de un Dios que camina con ellos en medio de esas diversas circunstancias complejas, porque no será fácil caminar en el desierto, me imagino, nunca lo he hecho, pero no será nada fácil, y menos después de estar acostumbrados, digamos, a tener ciertas comodidades en Egipto. Entonces, pues creo que ahí también esta labor del profetismo pues nos lleva a nosotros a plantearnos hoy como unos desafíos, ¿no? Unas dinámicas que no podemos estar hablando en medio del desconocimiento de lo que es el proyecto de Dios. En esa síntesis que tú haces, en ese planteamiento que tú haces, vamos a encontrar una experiencia rápida para contarla, sintetizada en un versículo, que es el caso de David. David cuando se enfrenta con Goliat, un gigantón formado en la guerra con un muchachito de nada que ver con guerra.
Cuando Goliat insulta a David, le dice todo lo que quiso decirle, David le responde con unas palabras supremamente contundentes. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Aquí no se trata de un hombre que era positivo. No se trata de un hombre que declaraba cosas. Se trata de un hombre que conocía a Dios y el plan de Dios. Y entonces, conociendo eso, aquí podemos decir, David está profetizando. Está profetizando. Está declarando lo que es el plan de Dios porque conocía el plan de Dios. Y así lo manifiesta y así lo da a conocer. Por eso, decíamos inicialmente, al estudio de hoy lo hemos denominado la profecía del camino. La profecía en el camino es ese caminar acompañado del conocimiento, del propósito, de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, que nos permite no solamente tener el suficiente ánimo para seguir adelante, sino que nos alcanza incluso para animar a otros que en el camino desfallecen. Bueno, creo que con este mensaje que tú nos dejas aquí al final, pues tendremos que irnos todos después de este programa a animar y a seguir un proceso de crecimiento también en la fe, acompañados en este caminar como iglesia, en una conciencia desde el conocimiento de ese proyecto que Dios nos plantea. Milton, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Ivonne, por estar con nosotros hoy. Juanito, gracias por todo tu apoyo y tu ayuda, porque sin ti este programa no sería posible. Y a todos ustedes, mil y mil gracias por estar en sintonía en su programa Biblia y Comunidad. Hola Mauro, no nos veíamos desde la graduación. ¿Qué estás haciendo? Hola Jen, ¿sabes una cosa? Yo me dediqué a liderar proyectos pastorales y agradezco a Uniminuto porque pude culminar mis estudios de ciencias bíblicas. Claro, el programa te ofrece un conocimiento integral de la Sagrada Escritura. El programa de Ciencias Bíblicas es acreditado de alta calidad en Bogotá. Inscríbete ya al 315-348-9967. Biblia y Comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto.